Buenos días con cada uno de ustedes. Hoy nos toca el tema de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El poder milagroso de Cristo está hablando de la visión o de la vida misional de Cristo. Él recorre ciudades, aldeas, campos, enseña en las sinagogas, predica el evangelio del reino y cura toda enfermedad y toda dolencia. Es un cuadro sintético, resumido, en el que se relaciona la enfermedad del cuerpo y del alma y se pinta a través de este gran médico y misionero de almas que es nuestro Señor. Después el evangelista ha descrito con una amplia pincelada la vida misional de Cristo, que ha sido ejecutada pues en toda Galilea, sanando cuerpos y almas, y relata cómo al ver las muchedumbres por todas partes, él misionalmente recorría, se enterneció, fue llevado por misericordia. Y esta es una de las bellas formas como Cristo nos demuestra su amor en esta actividad misionera. Pues por quiera que estaba, la gente le esperaba la doctrina del reino. Y estas personas estaban fatigadas y decaídas como ovejas sin pastor. Porque este es el problema, ¿no? Que nos queremos predicar la palabra de Dios a nuestro entendimiento y no es a lo que es la verdad del evangelio. Por eso existen demasiadas denominaciones, y esas demasiadas denominaciones están cometiendo errores muy grandes. Si se siente ofendido un pastor, lo siento, pero se lo diré. Un sacerdote, para ser ordenado sacerdote, tiene 7 años de estudio. Un pastor, a la verdad que no sé. Pero sí sé que hay muchos pastores que ni la primaria han terminado. Ahora dirán, no es necesario esto para entrar al reino de Dios. Ok, no sé. Pero ¿cómo enseñas? ¿Estás dotado de ese don de la sabiduría de Dios realmente? Porque el testimonio de su vida sería de santidad. Porque el Señor dijo bien claro: por su fruto conocerás. Y entonces, si el testimonio del pastor es pésimo y encima sin instrucción, ¿cómo se le va a creer? No por el hecho de ser un pastor eres una persona infalible. Pero el Señor dijo: no hagáis maestro, no se hagáis maestro para no recibir mayor castigo. No es una labor sencilla, fácil, el encargo que nos ha encargado el Señor de hacer discípulos. No es fácil. No es fácil. Yo personalmente hubiese preferido que el Señor me diga: mira, Richard, tú vas a ir a un templo, te vas a someter y te vas a encargar de limpiar el baño.
facilito, sería una forma extraordinaria, muy fácil, muy sencilla de ganarme el cielo. Pero no fue así. ¿De acuerdo? Porque la Escritura demanda que el que habla de la palabra de Dios primero lo cumpla. Y si una persona está cargada de rabia, de cólera, de ira, entonces ¿cómo predicas la palabra de Dios si no la puedes cumplir? Porque la ira, la cólera, el odio no forma parte de nuestra forma de vida del que predica la palabra de Dios. Bueno, seguimos. Entonces, hay muchas personas que quieren saber de Dios, pero pues lamentablemente están desconcertadas, están erradas, porque si tuvieran un pastor, ese pastor muchas veces está más extraviado que la propia oveja. Pero Mateo quiere destacar un pensamiento de Cristo y lo presenta de una forma destacada y prepara el tema diciendo una labor misional de la obra de Cristo, una labor misionera de la obra de Cristo. La forma de expresarnos de Mateo, esta expresión de Cristo, no se refiere a la gente, para seguirle incluso a lugares desiertos, que se encontraban fatigadas sin tener en aquellos lugares descampados medios de proveerse, sino que la gente desfallecían sin saberlo porque no había quien les diese pan, no tenían qué comer. Y cuando no le dice el pan, era el pan de la doctrina del reino. Por eso estaban como ovejas sin pastor. ¿Y ahora quién nos guía? ¿Cómo dirá? ¿Esto es verdad? ¿Esta frase cómo se entiende? ¿Esta palabra cómo se entiende? Y no había quien los guiase. Por eso estaban como ovejas sin pastor. Y siendo la hora mesiánica, la vieja ley terminaba. Les hacía falta ser conducero, pastor de los pastos de la verdad. Toda oveja come pasto, el pasto de la verdad, que es el pasto que nos falta. Pues estos se encontraban fatigados, decaídos, y con la revelación de la vieja ley ya no podían dar plenitud de una exigencia dogmática, adulterada encima por la deformación farisaica que se expresa con términos mesiánicos. Fíjese, y esa deformación farisaica es terrible porque hoy en día también comienzan a inventar cuando no encuentran el sustento de la palabra que es revelada y es explicada por la misma Biblia. Buscan otros autores, buscan ampararse en oraciones, cuando el Señor dice: si quieres las cosas de mí, pídemelas a mí. Para eso está la oración. ¿Y cuántos pastores hay que mínimo oran 3 horas al día? ¿Cuántos pastores hay que oran, reitero, 3 horas al día? Y entonces, ¿cuánto tiempo oran realmente en el secreto, estimado amigo pastor? ¿Y cómo quieres tener la verdad y la revelación de Dios si oras poco? Si te comunicas poco con tu Creador. Porque estás cargado de mucha prédica, estás cargado de mucho comentario, de mucha palabrería, de mucha acción social, de mucha actividad. ¿Y cuándo tú te dedicas a orar?
hacen matutinos, hacen ayunos, full actividad. Pero tú, señor pastor, tu relación con Dios. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Cada día se levantaba muy de madrugada y se ponía en oración con el Padre. Y nosotros, aprendices, llamémonos discípulos de Dios, no oramos. Creemos que con lo que la información académica que tenemos en un instituto de teología, creemos que lo sabemos. Error, porque esto es palabra de Dios, no es palabra de los profesores de teología. La palabra de los profesores de teología nos salva, es un enfoque que se le da a la palabra de Dios. La palabra de Dios viene por revelación de la comunión con Dios. Y la comunión de Dios exige la oración. La comunión con Dios exige la práctica de la palabra de Dios. Y si no la tienen los pastores, imagínense las ovejas. Por eso se quejan tantas iglesias evangélicas, donde tienen más de 40 años y con 10, con 5 miembros, con 7 congregantes, 20 congregantes, casi todos que superan la edad de los 70 años. Esos son sus frutos. Es el resultado de su trabajo, señores. Ese es el resultado de su trabajo. Son sus frutos. Y vamos a ver si esos congregantes están dentro de las cosas de Dios. A veces uno llega a una iglesia y están orando hombres, mujeres, niños y gritando. Como cuando hay un nido de avispas. Un vato dice, ¿qué es esto? Y creen que esa es la forma correcta de orar. Y entonces, cuando aplicamos lo que dice el Señor, cuando tú quieras orar, ingresa a tu cuarto y en voz baja habla a tu Padre. ¿A quién hacemos caso? A las organizaciones denominativas, religiosas, o a Jesucristo que nos dice cómo debemos orar. Fíjense, Daniel fue preso, hecho prisionero, llevado por parte de los humanos porque oraba. ¿Cuántos pastores no oran? Hacen como si fuera algo, una fórmula aprendida, tanto que critican el rosario, parece que lo hicieran como el rosario, repetición, y amén. Así tan rápido. A mí me sorprende a muchos pastores así que oran, digo, y no se siente esa relación que tienen con el Creador. Lo dicen tan rápido, lo dicen de una forma que la verdad que yo no siento, ni siquiera muchos pastores, que tengan una relación con Dios. Por eso el Señor está diciendo que hay una deformación farisaica, que hay una información farisaica en toda la palabra de Dios, y nos hemos acostumbrado y cargado de problemas y cargado de responsabilidades sin sustentarse en la oración ni en la palabra de Dios, sino en lo que dijo el profesor de teología, en lo que dijo el otro pastor, en lo que dijo el otro pastor y el otro pastor y el otro pastor. Y desde cuándo Dios es tan limitado para usted no darle la revelación y la sabiduría necesaria. Porque se supone que son los hombres que tienen una relación, entre comillas, directas con el Creador. Pero la verdad de la obra diaria,
de la obra diaria. Es como que fue un mal alumno en la universidad o fue un mal alumno en la teología y un pésimo alumno, un pésimo discípulo en las cosas de Dios, si es que se puede llamar discípulo de Dios. No deformemos la palabra de Dios por palabrería vana, no la enfoquemos así. ¿De acuerdo? No enfoquemos así. No es bueno. Ahora, la mies son esas muchedumbres enormes de personas que están sin pastidad, donde el pastor o la iglesia son los ungidos. Si tú vienes a mi iglesia es la verdadera, las demás son falsas. Y dice, ¿acaso la iglesia está dividida? Dice el Evangelio. Por lo tanto, los que piensan y hablan así, no están hablando de acuerdo al Evangelio. Eso no es el Evangelio. Esa es teoría humana. Esas son fórmulas del enemigo. Así que tiene que corregirte. Por eso, cuando nos hacemos discípulos, oye, tú congregas en la iglesia católica, está bien, pero estás cumpliendo el Evangelio. Y yo, sí. Ahora que la iglesia de la católica tenga sus propios rituales, es otra cosa. Que la iglesia de la católica tenga sus propios rituales, es otra cosa. Que vas a otro hermano que tenga en otra congregación y tenga sus propios rituales, es otra cosa. Pero tú guíate en el Evangelio. Porque es tu relación con Dios. Los que vamos a ingresar al reino de Dios es lo que cumplimos la voluntad del Padre. Porque el problema es a qué lugar ir, a dónde congregar, si están tan equivocados, tan peleados en sí, que no tienen ni la capacidad de, entre pastores y sacerdotes, de tratarse con amabilidad. Hay cuantos pastores que no conocen ni bien la Escritura y son incapaces de invitar a un sacerdote católico que puede tener mayor grado de conocimiento, pero no, porque ese pedacito de cuadradito es sagrado. De cuadradito es sagrado. Pero a la hora, cuando quieren ingresar a Tutilimundo para la foto, para hacer todo, entonces no entiendo el doble discurso. Y los católicos no pueden invitar a un pastor que realmente esté viviendo según las cosas de Dios a predicar. Es decir, es como si cada uno tuviera su negocio. Y entonces no son las cosas de Dios. Pero también hay pastores y hay sacerdotes que conversan mucho entre ellos de las cosas de Dios. Esté equivocado, esté errado, el Papa Francisco, con todos sus errores, conversa con pastores y conversa con judíos, porque ese es lo real, que debemos tener esa capacidad sin ofendernos, cada uno dando su punto de vista. Al final Dios nos va a juzgar. Pero que no nos toleremos entre personas, entre cristianos, entre las personas que decimos que Jesús es nuestro Señor. Mi suegro es pentecostal, yo no. Mi suegro es unicitario, yo no. Pero conversamos. Cuando voy donde él me invita, pues me someto. Y cuando él viene y me visita, se someten. Porque ese es el respeto. Pero volvemos a lo siguiente. Hay demasiadas personas. Somos 8.000 millones de personas. Dicen que hay 2.000
millones, aquí hay 2.000 millones de personas que dicen, ¿de acuerdo? Yo estoy, digamos, en la estadística mundial hay 2.400 millones de personas que dicen que creen en Cristo. 2.400 millones de personas. Imagínense el poder de oración si fuéramos todos santos y viviríamos según el agrado de Dios de esas 2.400 millones de personas. Si viviéramos en santidad y justicia, nos combatiríamos toda la raza humana. Pero de esos 2.400 millones de personas que dicen que creen en Cristo, es conceptualmente para afuera, si lo entendemos. ¿Sí? Esa monja canta bonito, ese pastor también, ese hermano también. Pero no vivimos según las Escrituras, que es lo terrible. Por eso esas personas de la mies están fastigados, están decaídos. ¿Y a quién voy? ¿Quién me orienta? ¿Quién me aconseja? ¿Creen que llevar a un hermano a la mies es cuestión de 2-3 minutos? ¿Cuántas personas conversan conmigo y tienen problemas diversos y me lleva horas, días, semanas conversar con ellos? Yo soy un simple discípulo y obrero del Señor, tal vez el peor de todos, tal vez el más bruto, el menos inteligente, el menos santo, el más pecador. El menos inteligente, el menos santo, el más pecador. El peor de todos. Y créanme que me consume tiempo. Y eso que muchas veces arranco normalmente 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque hay tanta consulta y esto y el otro y esto y el otro. Y ya cuando el Señor pues actúa sobre esa persona y le da la orientación, lo aconseja y lo cura, pues termina. Y como sucede también muchas veces, la mayoría, una vez de que está resuelto su problema de divorcio, de separación, de que le falta trabajo, de salud, pues una vez solucionado el problema, no les interesa nada la escritura de Dios. Solamente vienen porque están fatigados, solamente vienen porque están fatigados, aturdidos, destrozados, afligidos, pero resuelto su problema, no les interesa nada hablar de Cristo o crecer o hacerse discípulos de Cristo. No les interesa. ¿Esa es tristeza para uno? Pues sí. Porque no vieron la luz de Dios. No han visto la luz de Dios, porque la luz de Dios nos está ofreciendo vida eterna. Nos está ofreciendo santidad y justicia. No lo vieron. Y por eso siguen tan embebidos, preocupados en su vida diaria, en sus placeres. Y entonces no han descubierto la verdad. Sacerdotes que realmente hagan lo que dice Cristo son muy, pero muy pocos. Muy pocos. Y entonces es necesario pedir al Padre que se multiplique el número de estos para hacer con ello lo que Cristo nos demanda. Por eso el Señor nos enseña una oración. Y esta oración dice, se dirige a todos y cada uno de nosotros, diciendo: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a las mies. El pensamiento es claro. Nosotros tenemos que dirigirnos al Padre, porque hay
tantos hombres errados y equivocados. Hay mujeres que son metidas 30 años, 40 años en los templos y siguen equivocadas. Quieren que sus hijas sigan teniendo relaciones sexuales como cualquier hombre. Pero que nadie se entere. Pero en el silencio y en las conversaciones privadas que tienen madre e hijo, le dice: está bien lo que estás haciendo. Pero nadie tiene derecho a juzgarte. Entonces, ¿cómo una madre así, que va al evangelio, que está ahí con una postura falsa, llega a su hija y le permite que siga teniendo relaciones con diferentes hombres? ¿Dónde están las cosas de Dios? El pensamiento no está claro, no está en una comunión. Y cantarán y diezmarán y irán puntuales, irán bien arregladitas, están bien cambiaditas, con la mejor ropita que tienen para ir al templo, pero permiten que sus hijos y sus hijas se acuesten con cualquiera. Y entonces, ¿dónde están las cosas de Dios? Estas personas, hay muchos que de verdad sí están buscando a Dios, pero no saben dónde encontrarlo. Entonces, lo que Cristo quiere es que todas estas personas que realmente están sedientas y hambrientas de Cristo tengan hombres verdaderos enviados por Dios para que los guíen, para que cumplan esta labor misionera. Y Cristo está diciendo: me falta colaboradores, me falta ayuda. Eso es lo que está diciendo el Señor a cada uno. Rogad al Padre para que vengan más obreros a la mies, porque verdaderamente es que hay mucha gente que necesita de Cristo, pero falta verdaderos auténticos de verdad, sustentados en Cristo, apoyados en Cristo, no apoyados en su iglesia. En mi iglesia y los líderes de mi iglesia. Y entonces, ¿dónde está Cristo? Si el que te manda lo que tienes que hacer es tu líder, y si tu líder es un papanatas que no sabe nada de Dios, ¿cómo le obedeces? Y si está coactuando como un hijo del demonio, ¿cómo le obedeces? ¿Acaso tu sueldo vale más que la palabra de Dios? ¿Cuántos están metidos en diferentes iglesias? No por amor a Cristo, ni por encargo de Cristo, por obedecer a sus jefes. ¿Acaso no han leído lo suficiente y no tienen la sabiduría que Dios les ha dado a aquellos que realmente Dios los ha equipado para estar en las cosas de Dios, para entender? Por eso entonces, si el maestro que es Cristo está diciendo: falta obreros en la mies, rogad al Padre, necesito ayuda verdadera. ¿Qué somos los demás? Falsos. Por eso está diciendo que somos faltos, les falta ayuda verdadera. Y yo creo también personalmente que faltan hombres de verdad, que sean verdaderamente ayudadores y colaboradores de Cristo. El Señor Jesucristo, colaboradores de Cristo. El Señor Jesucristo, cuando está conversando acá con nosotros, pues refuta las acusaciones de los fariseos que dicen: en el nombre del príncipe de los demonios arroja a los demonios. Y pues el demonio no se venga haciendo el bien a los que los ultrajan, sino haciendo daño. Esa es la respuesta del demonio. El demonio hace lo malo, no hace el bien. Y el Señor hace lo contrario, puesto que no castiga,
El Señor no castiga ni increpa a los que le afrentan y ultrajan, sino que los colma de beneficios. Por eso dice, y recorría todas las ciudades y castillos, en cuyo proceder nos enseña no a devolver con una acusación otra acusación, sino a responder haciendo el bien. Jesucristo, después de ser acusado, deja de hacer lo malo, hace el bien. Mejor dicho, hablé muy mal. El Señor Jesucristo siempre hace el bien, para no equivocarme en transmitir. El Señor Jesucristo nunca deja de hacer el bien. Nos da a entender que el hacer el bien es lo mejor, pero hay que hacerlo por amor a Cristo. Y al hacerlo tendremos una grandísima recompensa. El Señor predica el Evangelio indistintamente en las aldeas, en las ciudades y en los pueblos, es decir, en los grandes y pequeños centros de población. Porque Él no mira el poderío de las personas que tienen dinero, sino la salvación de los creyentes. Y por eso narra la Biblia que Él enseñaba en las sinagogas, es decir, llenaba la misión que había encomendado el Padre. Y satisface la sed que tienen las personas de beber el agua de verdad, que es la palabra de Dios. Y enseña en las sinagogas el reino de Dios, por eso, y predicad el evangelio del reino. Debe entenderse de que Dios, aunque habla de promesas temporales, no constituye el evangelio. Es que la ley no se le llama evangelio, porque no promete bienes celestiales, sino temporales a los que lo observaban. Después de predicar y enseñar, curaba todas las tristezas y enfermedades con el objeto de persuadir con las obras que no había venido con palabras vanas, y por esta razón curaba todo abatimiento y enfermedad, demostrando que para Él nada es imposible. Llamaba abatimiento de toda enfermedad duradera y enfermedad de todo achaque ligero. Todo lo curaba, lo simple y lo complejo, porque simplemente tiene el poder de hacerlo. El Señor Jesús se muestra como el buen pastor y no como un pastor contratado. Esa es la razón que tiene para compadecerse de ellos, porque eran atropellados las personas, y son atropelladas las personas y agobiados de males, como las ovejas que no tienen pastor. Eran maltratados por los demonios, por las preocupaciones, por los miedos, por las enfermedades, y abatidos porque se dejaban consumir, porque no hay quien guíe. También esta mies, que es mucha, son maltratados por los distintos errores que se profesan, porque están agobiados de errores, de incertidumbres, porque no se lee la palabra de Dios, e incapaces de levantarse, porque aunque tenían pastores, era como si no lo tuvieran. ¿Ven? Como lobos, porque no querían corregir al pueblo, sino además perjudicaban por cuanto lo utilizaban para beneficio personal. Por eso, estos judíos dicen: jamás ha sucedido una cosa tan parecida en Israel. Por eso lo acusaban a Cristo, diciendo que arrojaba demonios en el nombre de demonios. Y eso es totalmente falso. ¿Me entiende? Por eso lo acusaban indiferentemente.
Desde el momento en que el Hijo del Cielo, nuestro Señor Jesucristo, miró desde el cielo, desde el momento en que el Hijo del Cielo, nuestro Señor Jesucristo, miró desde el cielo a la tierra a fin de escuchar los lamentos, los lamentos, comenzó a tomar incremento la mucha mies que había. Hay demasiadas personas que queremos la ayuda de Dios. Yo también quiero la ayuda de Dios. Cada día es necesario. Y el autor de la salvación de los hombres, si no se acerca a nosotros por la fe, no nos podemos salvar. Por eso este es un hecho evidente. Hay mucha mies, pero pocos operarios. Muchos son flojos y solamente les interesa el dinero, el aplauso. Los hombres, a quienes se puede cegar los predicadores, como se prepara la semilla de la paja a fin de colocarlas en graneros. La mies significa la multitud de los pueblos y los pocos operarios en la escasez de los maestros. Pequeño, a la verdad, era el número de apóstoles en comparación de una población. 12 apóstoles con todo el pueblo de Israel. Resulta casi nada. Por eso tenemos que rogar. ¿Cuántas personas hay en cada país? 33 millones. 40 millones. 50, 500 millones de personas. ¿Y cuántos son los obreros de Dios autorizados por Él? No por su teología, ni por su templo, ni por su escuela teológica, sino por Dios. Bueno, Jesús se declara abiertamente Señor de la mies. Si bien es cierto que manda a los apóstoles a cegar la mies que ellos no sembraron, no los manda sin embargo a cegar mieses ajenas, sino aquellas mieses que sembró. Él mismo, por medio de los profetas, pero no siendo más que 12 apóstoles, dijo: rogad, rogad, rogad a Dios Padre que mande operarios a las mies. Porque es necesario. A veces uno conversa con personas y uno dice: Señor, yo ya di todo lo que pude, tú lo que me enseñaste, pero estas personas no se quieren convertir. Señor, envía a otro con mayor grado de santidad, de justicia. También el Señor manifiesta cuán grande es la gracia. Esto de ser llamado a predicar conviene, porque es la palabra de Dios. Y esto es extraordinario, ser enviado por Dios. No es una labor fácil, no es una labor sencilla. Y no necesariamente tienes que ser un discípulo de Dios. Cada uno a la tarea con los dones que Dios nos está equipando. Porque en el mundo la violencia sigue atormentando a las personas. Los espíritus inmundos siguen aumentando y atormentando a las personas. El peso de agobio que llevan las personas es grande. Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor que envíe más obreros a la mies.